Empresa peruana, espíritu que trasciende fronteras. El rol de la empresa privada es determinante en el desarrollo del país. Debe velarse por la libre competencia, así como se debe combatir todo aquello que la limite. Veamos algunos casos de importante crecimiento. En estas mismas páginas hemos visto antes cómo trascendió hasta el presente siglo XXI el espíritu emprendedor de quienes hicieron empresa en las últimas décadas del siglo XIX. También hemos analizado los efectos nefastos que tuvieron las experiencias estatistas en nuestra economía que solo lograron ahuyentar las inversiones. La Constitución de 1993 trajo un marco de seguridad legal que permitió la llegada de importantes capitales extranjeros y el desarrollo de múltiples empresas y negocios en el país, generando ingresos al Estado y puestos de trabajo. Por eso mismo, el Estado también debe velar por el cumplimiento de otro mandato constitucional, como es el de facilitar y vigilar la libre competencia, así como combatir toda práctica que la limite y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. En el Perú, las empresas privadas generan el 83.4% de la inversión total, según el Banco Central de Reserva, BCRP, mientras que el resto proviene de la inversión pública a cargo del Estado. Hasta antes de la pandemia, el sector privado tenía 3.815.692 empleos formales. Según datos del Ministerio de Trabajo, a diciembre de 2019, más de 1.000.000, con 90.000, 51.5% de los trabajos formales generados por las empresas pertenecían al sector servicios, mientras que 614.719, 16.2% al sector comercio, 535.654, 14.1%, a la manufactura y 374.280, 9.9%, al agrícola. Se estima que a octubre de 2019 existían poco más de 2,6 millones de empresas en el país, de las cuales 2,377.244 eran micro, pequeñas y medianas empresas. La contribución de las empresas a los ingresos fiscales también es destacable. Solo en minería, el aporte de las compañías de este sector en la última década fue de 85.000 millones de soles en impuestos, de los cuales 38.000 millones fueron entregados a las regiones por canon y regalías. La inversión privada en las APP. La empresa privada también participa activamente en las APP, asociaciones público-privadas. Hay proyectos que el Estado no puede afrontar en el corto plazo por motivos que incluyen la falta de capital y los riesgos financieros, entre otros. En esos casos han entrado a tallar las APP, un modelo que permite darles una solución y sostenibilidad. En los casos de proyectos grandes de infraestructura, las APP permiten trasladar el riesgo financiero al sector privado que invierte esa masa de capital necesaria para implementar, mantener y concluir proyectos que el Estado no puede, explica el economista Gonzalo Ruiz Díaz. El Estado, a través de salud, por ejemplo, ha utilizado mucho el modelo de las APP para construir, remodelar y mantener hospitales nuevos. José Luis Escafi, socio de gestión pública de Apoyo Consultoría, explica que algunos casos son, por ejemplo, los complejos hospitalarios Alberto Barton, Callao, y Guillermo Caelin, Villa María del Triunfo, que abrieron sus puertas en abril de 2014 gracias a IBT Group. Estos permiten atender, gracias a sus 3.600 colaboradores, a cerca de 250.000 asegurados. En el sector educación, agrega Escafi, se ve sin embargo otro panorama. En los últimos años ha habido propuestas de asociaciones público-privadas, pero estas han tomado mucho tiempo para llegar a ejecutarse. Los proyectos apuntan a grandes unidades escolares con, al menos, 2 paquetes con 20 colegios cada uno para ver temas de reconstrucción y mantenimiento de infraestructura y equipos. Pero como todo modelo, este no siempre es 100% eficiente. Existen retos que superar para que pueda lograrse el mejor resultado. Los retos tienen que ver con las señales que dan las autoridades en relación con la sostenibilidad de los proyectos, indica Ruiz Díaz. Para el especialista, en los últimos años se han dado muchas regulaciones por parte del Congreso, y eso
ha generado una percepción de incertidumbre en el sector privado en relación con los riesgos de inversión. Mucho populismo hace dudar al privado, acota. Obras por impuestos. El mecanismo de obras por impuestos, OXI, fue introducido en el Perú en mayo de 2008 gracias a la ley número 29.230. Las OXI son una modalidad de inversión pública con participación de la empresa privada que incrementa la eficiencia de las entidades públicas, explica la Agencia Estatal de Promoción de la Inversión Privada Proinversión. Esta figura agiliza la ejecución de proyectos de inversión y aumenta el dinamismo de nuestra economía simplificando procedimientos. Entre los impulsores de esa norma estuvo el entonces parlamentario Martín Pérez Monteverde, quien lideró la Comisión de Economía del Congreso de la República. Los proyectos que se realizan bajo el mecanismo de obras por impuestos, OXI, son un potente motor de inversión en el país. Es la oportunidad para que el sector público y el sector privado trabajen juntos en obras que reduzcan la brecha de infraestructura en el Perú. Bajo esa modalidad, las empresas privadas adelantan el pago del impuesto a la renta para financiar y ejecutar directa y rápidamente proyectos de inversión pública que el gobierno nacional y los gobiernos subnacionales estiman prioritarios. De las 147 empresas que ejecutan obras por impuestos, 20% corresponde a compañías del sector minero, 12.9% al sector financiero, 8% al sector comercio y el 58% restante se distribuye entre diferentes rubros. Dichas empresas se han adjudicado 515 proyectos por 7.049.000 soles y con más de 1.675 millones de soles. Compañía Minera Antamina es la que lidera este mecanismo de inversión. Su obra más importante es el mejoramiento de los servicios de salud del establecimiento de salud Huari, en Ancash, valorizado en 206 millones de soles. Le sigue el BCP, que también ha destacado por su aporte a la educación a través de la modalidad obras por impuestos. Desde 2010, el banco ha invertido más de 1.130.000 soles en más de 90 proyectos en 16 provincias del país y en beneficio de casi 600.000 personas. De esos recursos, el 60% fue usado para renovar y reconstruir 56 centros educativos, incluyendo 2 colegios de alto rendimiento, COAR, en coordinación con las autoridades de los gobiernos distritales, regionales y del Ejecutivo. Su monto más alto corresponde a la obra COAR de Ica por 103 millones de soles. Además, recientemente, en 2023, el BCP aprobó una nueva inversión bajo el mecanismo OXI de 500 millones de soles en proyectos de infraestructura educativa y desarrollo infantil. Casos de gran crecimiento empresarial. Entre las empresas peruanas hay algunos casos de notable crecimiento local que luego las llevó paulatinamente a una gran expansión internacional. Veamos algunas historias. Los Añaños. Hacer de la crisis una oportunidad. La historia del Grupo AGE comienza en Ayacucho, cuando la familia Añaños aprovechó la crisis y el aislamiento de esta ciudad debido a la violencia que desataba la agrupación terrorista Sendero Luminoso. En ese contexto, en 1988 empieza a producir bebidas gaseosas en esa ciudad para atender una demanda insatisfecha, pues bebidas populares de marcas internacionales no llegaban a la sierra por los graves problemas que provocaba el terrorismo. Así nace Cola Real, bebida gasificada con sabor a naranja. En 1991 comienza su expansión a otras ciudades como Huancayo, Bagua y Sullana. En 1997, Cola Real llega a la capital y en 1999 inicia su expansión internacional. Primero en Venezuela y un año después abre una planta en Guayaquil, Ecuador. Ya en 2002 AGE ingresa a México, hasta hoy uno de sus mercados más importantes. Luego lo hace en Costa Rica, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Un año después, en 2005, abre una oficina en España. En simultáneo, la empresa consolida su presencia en Centroamérica, después en Sudamérica y posteriormente da otro paso gigante al iniciar operaciones en Tailandia, lo que le permite abrirse camino en India, Indonesia y Vietnam en la última década. En 2015, incursiona en África con el ingreso de Big Cola a Egipto y Nigeria para luego llegar a Madagascar.
Gloria, Lácteos y más, la empresa detrás de la marca de la leche. Gloria data de 1941, con una planta y 65 empleados que producían a diario 166 cajas. En los siguientes años, expande sus actividades y su principal propietaria, General Milk Company, es adquirida por la estadounidense Carnation Company. En 1978 cambia su denominación a Gloria y, 8 años después, la compañía José Rodríguez Banda S.A. se convierte en accionista mayoritario. José Rodríguez Banda S.A. era una empresa familiar, fundada en 1967 por Vito Rodríguez en Arequipa, que se dedicaba al transporte de leche evaporada. La adquisición de Gloria, en 1986, abre una etapa de diversificación del portafolio. Muestras de ello son la compra del Centro Papelero de Empresarios Privados en 1992, enfocado en el mercado de cajas de cartón, la adquisición de la Sociedad Agraria Ganadera Luis Martín en 1993, lo que le permite posicionarse en el mercado de yogures, y la compra de Cementos Yura de Arequipa en 1994, así como de Cementos Sur, de Puno. Las acciones que toma la compañía para penetrar en los mercados extranjeros comienzan en 1996, cuando compra la firma boliviana de lácteos Pilandina. En 2005 adquiere la ecuatoriana Lechera Andina y la mitad de la argentina Lácteos Santa Fe. Posteriormente, el 55% de la uruguaya Ecolat. Sus actividades en el mercado peruano se amplían en la manufactura de papeles y cartones, así como en el sector azucarero con Coazúcar y Complejo Agroindustrial Cartavio. La herencia de los Brescia. Por otra parte, está el Grupo Breca, fundado por Fortunato Brescia Tassano en la primera mitad del siglo XX. Es uno de los principales grupos empresariales del país, poseedor de compañías como Rimax Seguros, Clínica Internacional, la pesquera Tesa e Inversiones La Rioja, propietaria de los hoteles Marriott en el Perú. El Grupo Breca es poseedor del 50% de Holding Continental, que tiene como subsidiaria al Banco BBVA Perú, Excontinental, uno de los principales de la banca peruana. También es propietario de la minera Minsur, dueña de la mina de estaño San Rafael en Puno. Importante hito en su proceso de internacionalización fue la compra en 2009 del 84% de la operación en Chile de la cementera francesa Lafarge, que operaba desde inicios del siglo XX con la marca Melon, líder en este rubro. Pocos años después, en 2012, el grupo empresarial compró el 63.97% de la empresa de pinturas tricolor al Grupo Larraín. Buenaventura y la minería. En el rubro de la minería también existen empresas emblemáticas como Buenaventura, fundada en 1953 por el desaparecido Alberto Benavides de la Quintana y que tiene como actual presidente del directorio a Roque Benavides Ganosa. La historia de esta empresa minera, que produce oro, plata y otros metales, comenzó con la compra de la mina Julcani, Huancavelica. Su constitución se produjo con el respaldo de Sociedad Minera Suizo-Peruana y de Cerro de Pasco Mining Corporation, que suscribieron el 20% de las acciones, en cada caso, mientras que Benavides de la Quintana levantó capital de familiares y amigos para completar la adquisición de Julcani y forjar así las bases de la compañía. En sus inicios, el transporte del mineral se realizaba en carros jalados por mulas, hasta que, al poco tiempo, Benavides de la Quintana compró una locomotora para mejorar el transporte de la carga. Luego, 20 años después de la compra de Julcani, Buenaventura abrió la mina Uchuchacua, Lima, cuya planta concentradora construyó en 1975. Desde entonces y hasta inicios de los años 90, la compañía tuvo que sortear tiempos difíciles debido a las disposiciones del gobierno militar de Juan Velasco Alvarado y a la crisis que se vivió durante el primer gobierno de Alan García. Sin embargo, a mitad de los años 90, comenzó su historia con Cerro Verde al suscribir la compra del 10% de esta participación, que luego creció. Posteriormente, en 2016, llegó Tambomayo, Arequipa, que ese año pasó de ser un proyecto a una unidad minera. Muchos de los cambios de las últimas 2 décadas sucedieron durante la presencia de Roque Benavides en la empresa
quien ha trabajado en Buenaventura desde 1977 y fue su presidente ejecutivo desde 2001 hasta 2017. Es ingeniero civil con una maestría en administración. Es además director del BCP y de Sociedad Minera El Brocal. En la actualidad, con excepción de Cerro Verde, que es manejada por terceros, Buenaventura opera 7 unidades. Además de Julcani, Uchuchacua y Tambomayo, están Orcopampa, Colquijirca, La Zanja y Coimolache. El Holding Intercorp. Otro caso de internacionalización es el del Grupo Intercorp, cuya historia reciente comenzó en 1994, cuando un grupo de empresarios, encabezado por Carlos Rodríguez Pastor Mendoza, adquiere el Banco Internacional del Perú, Interbank. Este se convertiría en Interbank en 1996. 2 años después, el grupo comienza a incursionar en seguros y el rubro inmobiliario. En el año 2000, el holding inaugura la Torre Interbank en Lima. Ese mismo año, la compañía compra Cineplex, que pasaría a llamarse Cineplanet. La diversificación no paraba. En 2003, compra supermercados Santa Isabel, que luego transformaría en Supermercados Peruanos, Plaza Vea, Vivanda y más. Asimismo, posee Casa Andina, la cadena de hoteles que hoy tiene presencia en 14 regiones, y el centro comercial Real Plaza, en Chiclayo, que fue el primero de los más de 20 que tiene en la actualidad en varios puntos del país. El año 2005 sería uno de los más importantes para la internacionalización del holding, pues ingresa al mercado chileno de las salas de cine. El grupo continuaría diversificándose, abre la tienda por departamentos Oeschle, crea Intercorp Financial Services, compra Bembos, Inca Pharma, así como la cadena de colegios Innova Schools. Posteriormente, se sumarían las adquisiciones del Instituto IDAT, la cadena China Walk, el Instituto Segel-IPAE, Lotería Latinca, Segurosura y Quicorp, Farmacias Mi Pharma, BTL, FASA y Arcángel. En el exterior, adquiere Cinea, compañía de plásticos en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. Asimismo, lleva con éxito la fórmula de los colegios Innova Schools a México. Las empresas del Grupo Romero. El Grupo Romero reúne a parte de las más importantes empresas peruanas, siendo muy representativas en sus respectivos rubros el BCP y Alicorp. De esta se puede decir que destaca por ser una de las principales compañías de consumo masivo en el Perú, con un portafolio de más de 125 marcas que incluyen productos alimenticios, industriales y de nutrición animal. Calixto Romero S.A. compró Industrias Anderson, Clayton & Co. en 1971. Este conglomerado, que había sido fundado en 1956, pasó a denominarse Compañía Industrial Perú Pacífico. Luego de cambiar de nombre, fusionarse con otra compañía e incorporar más categorías de productos provenientes de empresas como La Fabril y Nicolini Hermanos, en 1997 se convirtió en Alicorp. Para el año 2000, Alicorp ya era una empresa consolidada y comenzó a implementar su estrategia de internacionalización, si bien en 2005 empezó a exportar sus productos a países vecinos como Argentina, Brasil, Chile y Colombia. En 2008 dio grandes pasos para su expansión en el extranjero. Ese año compró por $65 millones la compañía argentina The Value Brand Company y se adquirió Santa Amalia de Brasil. Luego, en 2010, compró en Argentina la empresa Sanford y con ella la marca de galletas Oquebón, fortaleciendo su presencia en ese país. En tanto que, en 2012, llegó a Chile con la marca de alimentos para animales Salmo Food y en 2013 a Brasil. Ya en 2014 compró Global Alimentos e incorporó la marca Ángel a su cartera de productos. 4 años más tarde, incorporó Fino y Sao en Bolivia, con lo que creó Alicorp Bolivia. Un quinquenio después, en 2019, la firma compró Intradevco, empresa peruana fabricante de productos de limpieza y de cuidado personal, fortaleciendo así su presencia en el mercado peruano. Mientras que en el caso del BCP, esta entidad financiera tuvo sus orígenes en el Banco Italiano, el cual cambió de nombre en 1942 a Banco de Crédito del Perú. Si bien su presencia en el mercado financiero ya era importante, este comenzó a ganar terreno en el mercado con innovaciones como la instalación de una amplia red de cajeros automáticos en diversas oficinas del país. En 1988, posteriormente, en 1993, compró el Banco Popular de Bolivia.
hoy Banco de Crédito de Bolivia, y 2 años después pasó a ser parte de Grupo Credicorp Holding, que se creó en 1995 y tuvo una rápida expansión e internacionalización en los siguientes 25 años. En cuanto al proceso de llegar a diversos mercados, este además fue de la mano con una serie de adquisiciones y apertura de nuevas empresas como Prima AFP, administradora de fondos de pensiones, que fue creada en 2005. De otro lado, en 2009 Edificar pasó a ser parte de Credicorp al convertirse en subsidiaria del Banco de Crédito del Perú. Unos años después, en febrero de 2014, se produjo la fusión de Edificar y Mibanco, banco constituido en 1998 como el primero que se dirigía a la micro y pequeña empresa. Credicorp compró Tremio a través de Edificar el 60.68% de las acciones de Mibanco al accionista mayoritario, el grupo ACP. La compra se acordó por $179.4 millones estadounidenses y así, Edificar se posicionó como líder en el mercado de microfinanzas. En cuanto a la expansión internacional del grupo, cabe señalar que Credicorp Capital opera en Estados Unidos, Chile y Colombia. En Chile y otros países, cabe destacar que en territorio chileno también cuenta con Victus Multifamily Office, empresa de gestión de patrimonios familiares, una oficina de representación del BCP, Tempo, una fintech que opera desde 2020 y que forma parte de Crealo, que ayuda a crecer a las mejores fintech y startups de la región andina. Mientras que, en Colombia, Mibanco nace en 2020 tras la fusión de Bancompartir y Encumbra. De esta forma, para 2022, Credicorp ya contaba con presencia en Bolivia, Chile, Colombia, Panamá y Perú a través de BCP, Banco de Crédito de Bolivia, las entidades de microfinanzas Mibanco y Mibanco Colombia, así como Pacífico Seguros, Prima AFP, Credicorp Capital y el Atlantic Security Bank. La billetera digital y la bancarización. Con espíritu innovador y modernizador, en 2016 nació Yape, en el Centro de Innovación del BCP, con el objetivo de que los usuarios puedan transferir dinero de manera sencilla y rápida solo usando el número de celular del destinatario. En los años siguientes, han llegado a tener más de 16.5 millones de usuarios. De ese total, 15 millones son del Perú y 1.5 millones de Bolivia, mercado al que llegó en agosto del 2023. En Perú, cuenta con más de 10 funcionalidades, incluyendo pago de servicios, POS y microcréditos, lo que constituye un importante aporte a la bancarización en el país.